¿Puede el amor de una madre ser tan poderoso que logre romper las barreras de la muerte para salvar a su hija del abismo? Elena creía que había perdido la razón, que el dolor del luto la estaba consumiendo viva, cuando escuchó aquella advertencia gutural proveniente del más allá. Con 3 hijos pequeños, hambrientos y aterrados, y una jauría de asesinos pisándole los talones por una deuda que ella no contrajo, su único refugio en este mundo cruel resultaba ser una imposibilidad arquitectónica, una casa olvidada que desafiaba la gravedad y la lógica. Pero lo que Elena encontraría dentro de esas paredes torcidas no era solo un techo para protegerse de la tormenta. Era un secreto antiguo, una verdad oculta en los cimientos que cambiaría la historia de su sangre para siempre. A veces, para enderezar tu destino tienes que entrar en un lugar donde nada está recto. ¿Te atreverías a cruzar el umbral? El limpiaparabrisas de la vieja camioneta gemía contra el cristal, luchando una batalla perdida contra la cortina de agua que caía del cielo negro como boca de lobo. Cada gota golpeaba el metal oxidado como si fueran piedras lanzadas por un dios furioso. Elena aferraba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban completamente blancos, desprovistos de sangre, temblando no solo por el frío que se colaba por las ventanas mal cerradas, sino por un terror primario que le helaba la médula. «Mamá, tengo hambre», susurró Sofía desde el asiento trasero. Su voz, apenas un hilo de 6 años de edad, se clavó en el corazón de Elena como una aguja. «Ya casi llegamos, mi amor». «Solo un poco más», mintió Elena, tragándose el nudo en la garganta. A su lado, en el asiento del copiloto, el pequeño Miguel, de tan solo 1 año, dormía un sueño inquieto, ajeno al peligro mortal que los acechaba. Lucas, el mayor, con sus 10 años recién cumplidos, miraba por la ventana trasera, vigilando la oscuridad, asumiendo un rol de protector que ningún niño debería tener. De repente, el motor tosió violentamente. Las luces delanteras parpadearon 1, 2 veces, y luego, con un suspiro metálico final, la camioneta se detuvo en medio de la nada. El silencio que siguió fue más aterrador que el rugido de la tormenta. Estaban completamente solos, en medio de la sierra, rodeados por un bosque denso y amenazante que parecía querer tragárselos. «¿Mamá?», preguntó Lucas con el miedo vibrando en su voz. «No pasa nada», dijo Elena desabrochándose el cinturón con manos temblorosas. «Tomen sus mochilas, vamos a caminar». No había otra opción. Quedarse en el vehículo era ser un blanco fácil. Elena sabía que ellos venían detrás. Hacía apenas 3 semanas su vida era normal, o eso creía, hasta que Ricardo, su esposo, murió en aquel accidente de coche que la policía cerró demasiado rápido. No pasó ni un día del funeral cuando los hombres de traje y miradas vacías tocaron a su puerta. Ricardo debía dinero, mucho dinero, y ahora la viuda y los huérfanos eran la garantía. Elena había vendido todo, los muebles, las joyas, incluso su ropa buena, pero no fue suficiente. La noche anterior, sumida en la desesperación total con una botella de pastillas en la mano, pensando en una salida cobarde, se había quedado dormida llorando. Y entonces ocurrió. En su sueño, el aire se volvió gélido. Su madre, doña Clara, fallecida hacía 5 años, apareció frente a ella. No era la imagen serena que recordaba, sino una figura urgente, con los ojos muy abiertos y la ropa sucia de tierra. «Elena, suelta eso, huye ahora, vete a donde el suelo no es recto. Ve a la casa inclinada en el Valle de las Sombras. Ellos están viniendo, hija mía. La llave, recuerda la llave». Elena despertó gritando, con la dirección grabada a fuego en su mente. Una propiedad que ni sabía que existía, perdida en los documentos viejos que su madre guardaba en una caja de zapatos. Sin pensarlo, cargó a los niños y huyó. Ahora, bajo la lluvia torrencial, Elena cargó a Miguel en su pecho, envolviéndolo con su propia chaqueta. Lucas tomó la mano de Sofía. Caminaron por el sendero de barro, resbalando, cayendo, levantándose. El viento aullaba entre los árboles, susurrando amenazas. Entonces, un relámpago desgarró el cielo y la iluminó. Allí estaba, en la cima de una colina pelada,
Recortada contra el cielo tormentoso, se alzaba la estructura más perturbadora que Elena había visto jamás. La casa no estaba en ruinas, pero estaba mal, terriblemente mal. Toda la estructura estaba inclinada hacia la izquierda, en un ángulo imposible de unos 20 grados. Parecía que la casa se estaba hundiendo en la tierra, o que la tierra misma intentaba escupirla. Las ventanas eran como ojos torcidos que la miraban con desprecio. ¿Vamos a vivir ahí?, preguntó Sofía retrocediendo. Es solo por esta noche, dijo Elena, aunque una voz en su interior le gritaba que no se acercara. Pero el frío era insoportable y Miguel empezaba a llorar. Subieron la cuesta con dificultad. La gravedad parecía funcionar diferente cerca de la casa. Al llegar al porche, Elena tuvo que inclinarse hacia un lado para mantener el equilibrio. La puerta principal, de madera maciza y oscura, no tenía cerradura visible, solo un pomo de hierro con forma de cabeza de león. Elena empujó. La puerta gimió, un sonido largo y agudo, y se abrió sola, impulsada por la propia inclinación del edificio. El interior olía a encierro, a polvo antiguo y a cera de velas. Elena sacó una linterna de su bolso y apuntó hacia adentro. El haz de luz reveló un vestíbulo amplio, pero el efecto visual fue inmediato y nauseabundo. El suelo descendía bruscamente hacia la izquierda. Los muebles, clavados al piso, parecían estar a punto de deslizarse y aplastarlos. «Me siento mareado», dijo Lucas agarrándose al marco de la puerta. «Caminen despacio, pegados a la pared derecha», ordenó Elena, luchando contra su propio vértigo. Avanzaron hacia lo que parecía ser la sala principal. El silencio de la casa era pesado, opresivo. Era como entrar en el vientre de una bestia dormida. Elena iluminó las paredes. Estaban cubiertas de papel tapiz rasgado, revelando madera oscura debajo. Y entonces, la luz de su linterna se detuvo en algo sobre la chimenea torcida. Era un cuadro. Un retrato al óleo, sorprendentemente bien conservado. En él, una mujer joven de mirada severa y vestido negro estaba parada exactamente frente a esta misma casa, pero en la pintura, la casa se veía nueva. La mujer sostenía en su mano derecha, levantada a la altura del pecho, una llave dorada de diseño complejo. Elena ahogó un grito. La mujer del cuadro era su madre, doña Clara, pero Clara nunca había sido rica, nunca había tenido una casa así. Siempre había sido una costurera humilde. ¿Qué significaba esto? Lo más inquietante era que el cuadro estaba colgado torcido en la pared, de tal manera que, a pesar de la inclinación de la casa, la imagen de su madre quedaba perfectamente vertical, como un ancla de realidad en un mar de locura. Era el gancho que su madre le había prometido en el sueño. La llave, recuerda la llave. Elena se acercó al cuadro, desafiando el mareo. Al tocar el lienzo, sintió una corriente eléctrica recorrer sus dedos. Había algo detrás de esa pintura, o quizás la pintura misma era un mapa. De repente un sonido rompió el trance. Amigos, la situación de Elena es crítica. Está sola, en una casa que desafía la física y con un misterio que involucra a su propia madre. Antes de ver qué sucede, les pido de corazón, denle un me gusta a este relato para apoyar a nuestra viuda, suscríbanse al canal para no perderse ningún capítulo de esta saga, y cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos están escuchando esta noche? ¿Creen ustedes en las advertencias de los sueños? Los leo a todos. Elena se congeló. Su corazón latía tan fuerte que resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. El sonido no venía del cuadro, venía de afuera. A través del estruendo de la lluvia, se escuchó claramente el rugido de un motor potente acercándose por el camino de barro. Unas luces blancas y cegadoras, faros de un vehículo todoterreno, barrieron las ventanas de la sala, proyectando sombras alargadas y monstruosas sobre las paredes inclinadas. «Nos encontraron», susurró Lucas, con los ojos llenos de pánico. «Escóndanse. Arriba. Ahora», susurró Elena, empujando a los niños hacia la escalera que parecía una montaña rusa. Pero antes de que pudieran dar el primer paso, se escucharon 3 golpes secos y autoritarios en la puerta principal. ¡Pum!
¡Pum! ¡Pum! No eran golpes de alguien pidiendo refugio. Eran golpes de alguien que sabía que había presa adentro. Elena apagó la linterna, sumiendo la sala en la penumbra, iluminada solo por los relámpagos y los faros del coche exterior. Abrazó a sus hijos contra el suelo inclinado, tapándole la boca a Miguel para que no llorara. Entonces, el pomo de león giró lentamente. La puerta, que Elena había cerrado pero no pudo bloquear por falta de cerrojo, comenzó a abrirse de nuevo, chirriando agónicamente mientras la inclinación de la casa ayudaba al intruso a entrar. Una silueta alta y ancha, recortada contra la lluvia, se paró en el umbral. El hombre llevaba un impermeable largo y sostenía algo metálico en la mano que brilló con el relámpago. Dio un paso adentro y el suelo de madera crujió bajo su peso. Elena sabía que no tenía escapatoria. Estaba atrapada en una casa que no entendía, con el peligro de frente. Pero al mirar de reojo el cuadro de su madre, una extraña determinación la invadió. Si esa casa era un secreto de su madre, quizás también era un arma. Con el miedo transformándose en una fría adrenalina, Elena soltó suavemente a los niños, tomó un atizador de hierro de la chimenea y se puso de pie en la oscuridad, lista para enfrentar al diablo en su propia casa torcida. «¿Quién está ahí?», gritó ella con voz temblorosa pero feroz. La figura en la puerta no respondió, solo dio otro paso y la luz del relámpago iluminó su rostro, revelando una cicatriz que cruzaba su ojo derecho. Sonrió. «Buenas noches, viuda», dijo el hombre con una voz rasposa. «Creo que tienes algo que nos pertenece». El misterio apenas comenzaba, y la noche sería larga, muy larga. El tiempo pareció detenerse en ese vestíbulo deforme. El hombre de la cicatriz dio un segundo paso hacia el interior, confiado, arrogante, con la sonrisa torcida de quien sabe que su presa está acorralada. Sin embargo, subestimó la arquitectura demencial de aquel lugar. La casa inclinada no era solo una construcción extraña. Era un organismo hostil para los intrusos. Al intentar avanzar, el zapato del agresor resbaló violentamente sobre la madera encerada que descendía en aquel ángulo imposible. Su centro de gravedad se desplazó. Los brazos del sujeto se agitaron en el aire, buscando un equilibrio inexistente, y con un grito de sorpresa más que de dolor, cayó pesadamente de espaldas. El sonido de su cabeza golpeando el piso de roble resonó como un disparo seco. El arma metálica se deslizó lejos de su alcance, patinando hacia la esquina más baja de la habitación, perdiéndose en las sombras. «¡Ahora!», bramó Elena, rompiendo su propia parálisis. No esperó a ver si el hombre estaba inconsciente o solo aturdido. Agarró a Sofía de la mano, empujó a Lucas hacia adelante y apretó a Miguel contra su pecho con una fuerza desesperada. «¡Suban! ¡No miren atrás!», ordenó, con la voz quebrada por el pánico. La escalera principal era una espiral de pesadilla. Los escalones no tenían la misma altura. Unos eran profundos, otros estrechos, y toda la estructura se ladeaba hacia el abismo central. Subir por allí era como escalar una montaña durante un terremoto. El vértigo atacó a Elena con la fuerza de un golpe físico. Su oído interno protestaba, incapaz de conciliar lo que veían sus ojos con lo que sentía su cuerpo. Las paredes parecían cerrarse sobre ellos, y el techo se alejaba y acercaba con cada latido de su corazón acelerado. Llegaron al rellano del segundo piso, jadeando, con los pulmones ardiendo. Abajo se escuchó un gemido de ira y el sonido de alguien intentando ponerse en pie, maldiciendo entre dientes. «¡Maldita sea esta pocilga!», rugió la voz del matón desde la planta baja. «No pueden esconderse para siempre, viuda». Elena arrastró a sus hijos hacia el pasillo oscuro. Necesitaban una habitación con cerradura, un lugar donde atrincherarse. Abrió la primera puerta a su derecha. Era un despacho antiguo, lleno de estanterías repletas de libros cubiertos de polvo grisáceo. Entraron atropelladamente y Elena empujó un pesado escritorio de caoba contra la puerta. El mueble chirrió contra el suelo, protestando por el esfuerzo, pero quedó encajado, bloqueando la entrada. «Mamá, tengo miedo». «La casa se mueve», lloró Sofía, acurrucándose en una esquina
donde el suelo se encontraba con la pared en un ángulo agudo. «Shh, mi vida. Es el viento. Solo es el viento», mintió Elena de nuevo, acariciando el cabello de la niña mientras acunaba al bebé. Pero Sofía tenía razón. La tormenta exterior golpeaba la fachada con furia, y la edificación crujía y gemía como un barco de madera navegando en un océano embravecido. La sensación de mareo era constante, una náusea sutil que nublaba el pensamiento. Elena sabía que la barricada no duraría mucho si el hombre decidía subir. Necesitaba entender dónde estaban, necesitaba comprender por qué su madre la había enviado a este infierno geométrico. Con las manos temblorosas, encendió nuevamente la linterna y barrió la habitación con el haz de luz. El despacho estaba congelado en el tiempo. Había mapas antiguos en las paredes, brújulas, astrolabios y herramientas de medición. Pero lo que llamó su atención fue un retrato pequeño sobre el escritorio. Era una foto en blanco y negro de su madre, mucho más joven, sonriendo junto a un hombre que Elena no reconoció. Detrás de ellos se veían lingotes, barras de metal apiladas. Elena sintió un escalofrío. Se acercó al escritorio. Estaba clavado al piso con pernos de hierro, al igual que todos los muebles de la casa. Comenzó a abrir los cajones frenéticamente. Papeles fiscales, recibos de hace 40 años, cartas sin abrir. Nada útil. Frustrada, golpeó la superficie de madera con el puño. El sonido sonó hueco. Su instinto se encendió. Recordó las historias que su madre le contaba de niña sobre escondites secretos. Buscó bajo la tabla del escritorio, palpando con los dedos hasta encontrar un pequeño resorte oculto. Al presionarlo, se escuchó un clic suave y un compartimento secreto se deslizó hacia afuera. Dentro había un cuaderno de cuero rojo, desgastado por el uso, y un juego de llaves oxidadas. Elena tomó el cuaderno. En la portada, grabadas en oro desvanecido, estaban las iniciales CM. Clara Morales, su madre. Abrió el diario con reverencia y terror. Las primeras páginas estaban fechadas 3 décadas atrás. Elena leyó bajo la luz temblorosa de la linterna, y a cada palabra, su realidad se desmoronaba. 15 de octubre de 1985. La construcción ha terminado. Los arquitectos dicen que estoy loca, que la inclinación es excesiva, pero es necesaria. Nadie debe poder caminar recto aquí si no conoce el secreto. Esta casa no es un hogar, es una bóveda. Es una trampa para los codiciosos. He gastado la última moneda de la mina en esto. Elena debe creer que somos pobres. Es la única forma de protegerla de los buitres que mataron a su padre. Si estás leyendo esto, hija mía, es porque ya no estoy y el peligro ha vuelto. Perdóname por la vida de mentiras, pero el oro maldito no trae felicidad, solo sangre. Elena tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Su vida entera, la pobreza, las carencias, las noches cosiendo ropa ajena con su madre, todo había sido una fachada. Su madre no era una costurera desafortunada, era la guardiana de una fortuna y de un secreto mortal. Y su padre no había muerto de enfermedad, como le dijeron, sino asesinado. Mamá. La voz de Lucas la sacó de su trance. El niño no estaba a su lado. Se había alejado hacia una puerta interior que conectaba el despacho con otra estancia. «Lucas, ven aquí, no te alejes», susurró Elena, guardando el diario en su pecho como si fuera un escudo. «Mamá, tienes que ver esto. Es muy raro», insistió el niño desde la penumbra de la habitación contigua. Elena caminó hacia él, luchando contra la pendiente del piso que parecía querer arrastrarla hacia la ventana. Al entrar en la habitación adyacente, la luz de la linterna reveló una escena desconcertante. Era un dormitorio, pero no había cama. Todo el mobiliario, sillas, armarios, mesas de noche, estaba amontonado contra la pared del fondo, la que estaba más baja debido a la inclinación. Parecía un dique de madera formado por el deslizamiento de años. Pero al mirar con atención, Elena notó que el amontonamiento era demasiado ordenado. Las sillas encajaban perfectamente unas con otras. No habían caído allí.
Habían sido colocadas deliberadamente para ocultar algo. «Mira detrás de las sillas», señaló Lucas con el dedo temblando. Entre los huecos de la barricada de muebles se vislumbraba un reflejo metálico. Elena se acercó y con un esfuerzo sobrehumano apartó un pesado ropero. Lo que quedó al descubierto le heló la sangre. No era pared, era una puerta maciza de acero reforzado, fría al tacto, incrustada en la estructura de la casa. No tenía pomo, ni manija, solo una extraña cerradura circular en el centro, con grabados que coincidían con el diseño de la llave que vio en el cuadro de la planta baja. La llave que aún no tenía, pero lo más aterrador no era la puerta en sí. Lucas acercó su oreja al metal frío. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y miró a su madre con una expresión de puro terror. «Mamá, hay alguien adentro», susurró el niño. Elena negó con la cabeza. «No puede ser, Lucas. Esta casa ha estado abandonada por años». «Escucha», insistió él. Elena pegó su oreja al acero. Al principio solo escuchó el retumbar de la tormenta afuera y el latido frenético de su propio corazón. Pero entonces lo oyó. Toc, toc, toc. 3 golpes, rítmicos, débiles, pero inconfundibles. Venían del otro lado de la puerta blindada, desde las entrañas de la casa o quizás desde el subsuelo mismo. No eran golpes de un animal, eran golpes inteligentes. Una respuesta. Alguien o algo llevaba años esperando detrás de esa puerta. Y entonces el sonido se repitió, pero esta vez acompañado por un rasguño metálico, como uñas arañando una pizarra, y una voz sibilante, casi imperceptible, que se filtró a través de las microfisuras del acero envejecido. Una voz que hizo que a Elena se le erizara cada vello de su cuerpo. «¿Qué? ¿Clara? ¿Eres tú?», preguntó la voz cavernosa desde el otro lado. Elena retrocedió, tapándose la boca para no gritar. La voz sonaba antigua, seca, como hojas muertas arrastradas por el viento. ¿Quién conocía a su madre allí encerrado? ¿Un prisionero? ¿Un fantasma? En ese instante, un estruendo provino del pasillo. El escritorio que bloqueaba la puerta del despacho comenzó a moverse. El hombre de la cicatriz se estaba empujando desde afuera. «Sé que están ahí», gritó el intruso. «Abran o quemaré esta maldita casa con ustedes dentro». Estaban atrapados entre un asesino furioso y una puerta de acero que ocultaba una presencia abominable. Elena miró el diario en su mano, luego la puerta blindada y finalmente a sus hijos aterrorizados. La razón de su huida se estaba volviendo más oscura y compleja a cada segundo. Necesitaba esa llave, la llave del cuadro. Si lo que había detrás de esa puerta era amigo o enemigo, era un riesgo que tendría que correr, porque el hombre del pasillo ya estaba logrando meter una mano por la rendija de la puerta. El sonido de la madera astillándose bajo la presión del intruso actuó como un detonante en la mente de Elena. Estaban atrapados en esa habitación sin salida, con una puerta blindada a sus espaldas que no podían abrir y un asesino intentando derribar la única barricada que los protegía. El miedo frío y paralizante amenazaba con inmovilizarla, pero la mirada aterrada de sus 3 hijos encendió una furia maternal primitiva, una energía volcánica capaz de mover montañas. «¡Atrás!», ordenó Elena a Lucas, empujándolo lejos del escritorio que bloqueaba la entrada. La viuda observó la inclinación del suelo. La habitación, al igual que el resto de la estructura maldita, tenía una pendiente pronunciada hacia la puerta por donde intentaba entrar el agresor. La gravedad, que hasta ese momento había sido su enemiga, podía convertirse en su aliada. Con un grito de esfuerzo que le desgarró la garganta, Elena no empujó el escritorio para mantenerlo cerrado. Hizo lo contrario. Soltó el freno de sus propios pies y, usando todo su peso corporal, empujó un pesado armario ropero de roble macizo que estaba en la pared alta. El mueble, liberado de su inercia, se deslizó sobre el piso encerado ganando velocidad, convertido en un proyectil de 100 kilos. El armario impactó contra el escritorio y la puerta justo cuando el hombre de la cicatriz lograba abrir una brecha. El estruendo fue colosal. Se escuchó un crujido de huesos y un aullido de dolor inhumano.
El matón fue repelido violentamente hacia el pasillo, aplastado momentáneamente por la avalancha de caoba y libros. ¡Corran! ¡Ahora!, gritó Elena. Saltaron sobre los escombros, esquivando el cuerpo gemebundo del hombre que intentaba sacarse el armario de encima. No miraron atrás. La carrera por el pasillo torcido fue una pesadilla de equilibrio. Las paredes parecían estirarse y contraerse, pulsando como si la casa tuviera vida propia y respirara con dificultad. Tenían que bajar. La llave. Todo dependía de esa maldita llave dorada que había visto en el cuadro del vestíbulo. Sin ella, la puerta de acero arriba y la misteriosa voz que habitaba tras ella seguirían siendo un enigma mortal. Al llegar a la escalera, la situación empeoró. A través de las ventanas rotas de la planta baja, haces de luz de linternas tácticas cortaban la oscuridad del salón. Ya no era solo un hombre, había más vehículos afuera. Una operación coordinada. Los acreedores no solo querían dinero, querían exterminarlos. «Mamá, hay luces abajo», sollozó Lucas deteniéndose en el primer escalón. «Silencio. Vamos a ser fantasmas. Nadie nos verá», susurró ella, aunque su corazón galopaba desbocado. Se deslizaron por las sombras, pegados a la pared más oscura. Elena dejó a los niños ocultos detrás de un sofá volcado en la antesala y se arrastró hacia la chimenea inclinada. El cuadro de su madre seguía allí, colgado en su extraña verticalidad perfecta, desafiando el caos circundante. Con manos temblorosas, Elena descolgó el lienzo. Pesaba más de lo que aparentaba. Sin tiempo para sutilezas, golpeó el marco contra la esquina de la chimenea de piedra. La madera crujió y el lienzo se rasgó por detrás. Cayó al suelo con un sonido metálico pesado. La llave. Era grande, de oro viejo, con dientes complejos y una cabeza adornada con un rubí sintético. Pero junto con la llave, una lluvia de papeles amarillentos se desparramó por el suelo. Elena recogió la llave y, movida por un impulso, agarró un puñado de recortes. Sus ojos escanearon los titulares bajo la luz de un relámpago. Tragedia en la mina Morales, 30 mineros atrapados. Dueño de la mina acusado de desfalco y negligencia. El misterio del oro desaparecido. ¿Robo o invención? La comprensión golpeó a Elena con la fuerza de un mazo. Morales, su apellido materno. Su madre no era una simple costurera. Era la heredera de una desgracia, la hija del dueño de una mina que había colapsado décadas atrás entre escándalos de corrupción. El accidente de su esposo Ricardo, la persecución, todo estaba conectado. No buscaban el dinero de un préstamo reciente. Buscaban el oro perdido de la mina Morales, un tesoro manchado de sangre que todos creían escondido en estas tierras. «Ahí está», gritó una voz masculina desde la entrada rota. Un haz de luz la cegó. «¡Corre, mamá!». El grito de Lucas rompió su parálisis. Elena se lanzó hacia la oscuridad, esquivando un disparo que astilló la mampostería donde había estado su cabeza un segundo antes. Agarró a los niños y corrieron hacia la escalera, subiendo de nuevo hacia la boca del lobo. No tenían salida por abajo. Su única esperanza era la puerta de acero. Subir los escalones bajo fuego era una experiencia alucinante. Las balas zumbaban a su alrededor, mordiendo la madera de la barandilla. El vértigo de la casa inclinada hacía que cada paso fuera una apuesta contra la gravedad. Elena cargaba al pequeño Miguel, cuyo llanto se perdía en el estruendo de la tormenta y los disparos. Llegaron al segundo piso, jadeando, con los pulmones ardiendo como brasas. El hombre de la cicatriz, que había sido aplastado por el armario, ya no estaba en el pasillo. Se había arrastrado o había sido ayudado por sus cómplices. El camino a la habitación del fondo estaba despejado, pero por poco tiempo. Se escuchaban botas pesadas subiendo la escalera detrás de ellos. Entraron en la habitación de nuevo. Elena corrió hacia la puerta de acero oculta tras los muebles desplazados. «¡La llave, mamá! ¡Rápido!», urgió Sofía, temblando de terror. Elena insertó la llave dorada en la cerradura circular. Sus manos sudaban tanto que el metal resbalaba. Giró una vez hacia la derecha. Nada. El pánico le cerró la garganta. Giró hacia la izquierda.
Se escuchó un clic mecánico, seguido por el sonido profundo de engranajes pesados moviéndose dentro de las paredes, como si el esqueleto de la casa estuviera despertando de un coma de 50 años. La puerta de acero no se abrió hacia adentro como una puerta normal. Se deslizó lateralmente con un siseo hidráulico, revelando no una habitación, sino una jaula de hierro forjado suspendida sobre un pozo negro insondable. Era un elevador de carga industrial, antiguo pero robusto. «¡Adentro, todos adentro!», gritó Elena, empujando a los niños hacia la jaula. El interior del elevador olía a aceite y a tierra húmeda. Había un panel de control arcaico con una sola palanca grande de bronce. Justo cuando Elena ponía un pie dentro de la jaula, la puerta de la habitación voló en pedazos. 3 hombres irrumpieron, armas en mano. El líder, un sujeto calvo con un abrigo de piel, apuntó directamente al pecho de Elena. «Ni se te ocurra, Morales», rugió el hombre. «Ese oro es nuestro». Elena lo miró a los ojos. En ese momento, no vio al usurero que la había atormentado por teléfono. Vio al mismo tipo de monstruo que había arruinado a su padre y obligado a su madre a vivir escondida. «Vengan a buscarlo si se atreven», escupió Elena con desprecio. Con un movimiento decidido, jaló la palanca de bronce hacia abajo con todas sus fuerzas. El suelo bajo sus pies se sacudió violentamente. Las cadenas del mecanismo chirriaron, tensándose al máximo. La jaula comenzó a descender, primero lentamente, luego ganando velocidad. «¡Disparen!», ordenó el líder. Las balas rebotaron contra los barrotes de hierro y el techo de la jaula, sacando chispas en la oscuridad. Elena abrazó a sus 3 hijos, cubriéndolos con su cuerpo en el suelo del elevador, mientras el rectángulo de luz de la habitación se hacía cada vez más pequeño y lejano, hasta desaparecer por completo. La oscuridad los envolvió. El descenso era rápido, vertiginoso. El aire se volvía más denso y cálido a medida que bajaban a las entrañas de la tierra. Dejaron atrás la tormenta, los disparos y la casa inclinada. Estaban bajando hacia lo desconocido, hacia el origen de la voz que había preguntado por Clara. De repente, una luz roja de emergencia parpadeó en el techo de la jaula, tiñendo sus rostros de carmesí. Un altavoz antiguo, lleno de estática, cobró vida en la esquina del elevador. «Atención, sensores de peso activados». La voz era metálica, automatizada. «Identificación de ADN requerida para acceso al nivel 0. Si no se confirma la sangre Morales en 30 segundos, el sistema de purga se iniciará». Elena miró a sus hijos. Estaban bajando a un búnker, pero la seguridad de su madre era paranoica y letal. «¿Qué es purga, mamá?», preguntó Lucas, mirando el abismo negro que pasaba zumbando fuera de los barrotes. Elena no respondió. Vio un panel pequeño con una aguja junto a la palanca. «Muestra de sangre», rezaba una etiqueta Dimo descolorida. No tenían 30 segundos, tenían 10. Elena buscó algo cortante. No tenía nada. Miró la llave dorada que aún apretaba en su mano. El borde de los dientes era afilado. Sin dudarlo, se rasgó la palma de la mano con el metal y presionó su sangre contra el sensor del panel. El elevador se detuvo en seco, lanzándolos a todos contra el suelo. El rechinar de frenos fue ensordecedor. «Identidad confirmada. Bienvenida a casa, Clara», dijo la voz robótica, confundiendo a la hija con la madre. Frente a ellos, unas compuertas masivas de concreto comenzaron a abrirse lentamente, dejando escapar una luz blanca y pura, casi celestial. Lo que vieron al otro lado les robó el aliento. No era una cueva húmeda. Era una instalación subterránea de alta tecnología, preservada perfectamente en el tiempo. Y en el centro de la sala, sentado en una silla de ruedas frente a una pared de monitores, había una figura humana de espaldas a ellos. La figura giró lentamente la silla. Elena ahogó un grito. El rostro que la miraba era anciano, surcado por arrugas profundas, pero los ojos eran inconfundibles. Eran los mismos ojos que veía en las fotos viejas de su padre, supuestamente muerto. «Llegas tarde, hija», dijo el anciano con voz ronca. «Ellos ya están cortando los cables. Arriba, muy arriba,
Se escuchó el sonido de una sierra eléctrica mordiendo el metal de los cables que sostenían el elevador. La cuerda de vida que los unía a la superficie estaba a punto de romperse, y esta vez no habría frenos que los salvaran de una caída libre hacia la muerte. El chirrido agudo de la sierra eléctrica resonaba a través del hueco del ascensor como un presagio de muerte inminente. Arriba, a cientos de metros de distancia, los asesinos trabajaban frenéticamente para cortar el único vínculo físico que conectaba ese santuario subterráneo con la superficie. Sin embargo, para Elena, el terror de ser aplastada por la gravedad palidecía ante la visión imposible que tenía frente a sus ojos. El anciano en la silla de ruedas la observaba con una mezcla de tristeza infinita y alivio. Su rostro era un mapa de cicatrices y tiempo, pero la conexión genética era innegable. Aquel hombre, a quien había llorado en tumbas vacías durante toda su vida, respiraba el mismo aire reciclado que ella. «Papá». La palabra salió de sus labios como un susurro incrédulo, cargado de una vida entera de ausencia. «No hay tiempo para abrazos, Elena», dijo él. Su voz era firme, a pesar de la fragilidad de su cuerpo. «Salgan de la jaula. Ahora». La urgencia en su tono rompió el hechizo. Elena empujó a los niños fuera del elevador justo cuando se escuchó un estallido metálico seco arriba. El cable principal se partió. La jaula de hierro, ahora libre de su atadura, se precipitó al vacío del pozo ciego que continuaba más abajo de ese nivel, desapareciendo en la oscuridad con un estruendo que sacudió los cimientos del búnker. Si hubieran tardado un segundo más, habrían sido pulpa. «Están intentando enterrarnos vivos», murmuró Lucas, pálido como un fantasma. Elena miró a su alrededor. El lugar era una fortaleza. Paredes de hormigón armado, estanterías repletas de suministros enlatados, generadores silenciosos y, al fondo, una bóveda de cristal blindado. Detrás del cristal, el brillo dorado era casi obsceno. Lingotes, cientos de ellos, montañas de oro apiladas con precisión geométrica. Pero junto al oro había archivadores de metal gris, etiquetados con fechas y nombres. «Ese oro», balbuceó Elena. «Es la maldición de nuestra familia», interrumpió su padre, girando su silla hacia una consola de mandos. «Y la razón por la que tu madre construyó este lugar, no para esconder el tesoro, sino para proteger la verdad». El anciano tecleó una secuencia rápida en el panel. Las luces del búnker parpadearon y se estabilizaron en un tono azulado de combate. «Escúchame bien, hija. Tu madre no estaba loca. Ella era la mujer más brillante que he conocido. Cuando descubrimos la beta principal, mi socio, el hombre que ahora dirige a los que están allá arriba intentando matarnos, quiso vender la mina a una corporación extranjera sin escrúpulos. Me negué. Sabía que destruirían el valle. Intentaron matarme. Tu madre me salvó, fingió mi muerte y me trajo aquí abajo. Llevo 30 años vigilando, esperando a que volvieran». «¿Quiénes son ellos?», preguntó Elena, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas encajaban dolorosamente. «El sindicato», respondió él. «Los mismos que prestaron dinero a tu esposo Ricardo, los mismos que sabotearon su coche cuando no pudo pagar. Ricardo descubrió quién era yo, Elena. Encontró papeles viejos de Clara. Intentó negociar con ellos para saldar su deuda a cambio de mi ubicación. Fue un error fatal. Lo silenciaron y ahora vienen a terminar el trabajo». La rabia inundó a Elena, caliente y líquida. Su marido no solo había sido una víctima, había intentado vender a su propio suegro fantasma para salvarse, condenándolos a todos en el proceso. Pero el dolor de la traición fue eclipsado por el instinto de supervivencia. «Saben que estamos aquí». «¿Cómo salimos?», preguntó ella mirando el techo de hormigón que vibraba con cada intento de intrusión desde la superficie. «No salimos huyendo, Elena». «No esta vez», dijo el anciano, con una sonrisa sombría que mostraba dientes amarillentos. «Clara diseñó la casa inclinada como una trampa para ratas. Pero necesito tus piernas. Mis piernas ya no sirven. Tienes que activar el protocolo de derrumbe controlado». «¿Derrumbe?». Elena abrazó a sus hijos más fuerte. «¿Quieres que nos sepultemos?». «No aquí abajo, arriba».
explicó él señalando un esquema en uno de los monitores. La casa no está inclinada por estética, está construida sobre un sistema hidráulico gigante, inestable a propósito. Si activas las válvulas de presión, la casa se deslizará colina abajo, llevándose a todos esos bastardos con ella. Pero las válvulas manuales están en el corredor de mantenimiento, al otro lado de la sala. De repente, una explosión sacudió el búnker. Polvo y escombros cayeron del techo. «Están usando explosivos plásticos en el pozo del ascensor», gritó el anciano. «Van a bajar rapelando». El sistema de comunicación del búnker emitió un chirrido agudo y una voz familiar llenó la sala. Era la voz del hombre del abrigo de piel, el líder. «Sé que me escuchas, viejo Morales», dijo la voz distorsionada. «Y sé que tu hija y los nietos están contigo. Tienes 10 minutos para abrir las compuertas y entregarnos el oro. Si lo haces, dejaremos que los niños vivan. Si no, inundaremos el pozo con gas nervioso. Tienen máscaras, ¿verdad? Los niños tienen pulmones pequeños. No aguantarán mucho». Elena miró a Miguel, a Sofía, a Lucas. La amenaza era real. No había negociación posible con monstruos. «Papá, ¿dónde están esas válvulas?», preguntó Elena soltando a los niños y poniéndose de pie. Su miedo se había evaporado, reemplazado por una frialdad táctica. «Pasillo norte. Detrás de la sala de generadores. Hay una rueda roja grande. Tienes que girarla hasta que el indicador marque zona roja. Pero ten cuidado, el sistema de ventilación conecta con el pozo. Si ya están bajando, podrían interceptarte. Quédate con los niños». «Protégelos», le dijo Elena a su padre, entregándole la pequeña pistola que había quitado al matón aplastado arriba, aunque sabía que el anciano tenía su propio arsenal en la consola. Elena corrió hacia el pasillo de mantenimiento. El aire allí era más frío, con olor a ozono y grasa. Las tuberías silbaban a su alrededor. Al llegar a la sala de generadores, vio las sombras de 2 hombres descendiendo por cuerdas a través de una rejilla de ventilación abierta en el techo. Ya estaban adentro. Elena se pegó a la pared conteniendo la respiración. No tenía armas, solo su conocimiento del terreno y la ventaja de la oscuridad. Miró a su alrededor buscando algo, cualquier cosa. Vio una manguera de alta presión conectada a un tanque de vapor industrial. Los 2 hombres tocaron el suelo, con visores nocturnos y subfusiles. Avanzaban sigilosamente hacia la sala principal, donde estaban sus hijos y su padre. Elena no dudó. Abrió la válvula del tanque de vapor al máximo y soltó la manguera. El chorro de vapor hirviendo salió disparado con la fuerza de un dragón enfurecido, golpeando a los intrusos de lleno. Los gritos de agonía fueron horribles. Los hombres cayeron al suelo, retorciéndose mientras sus pieles se quemaban. Elena aprovechó la confusión, saltó sobre el más cercano y le arrebató el arma. Sin pensarlo, con una brutalidad que no sabía que poseía, golpeó al segundo hombre en la cabeza con la culata del fusil, dejándolo inconsciente. Jadeando, corrió hacia la válvula roja gigante al final del pasillo. Era enorme, oxidada por el tiempo. Elena agarró los radios de la rueda con ambas manos y tiró. Estaba atascada. «Vamos, muévete», gritó, usando cada gramo de fuerza de su cuerpo, canalizando la rabia de años de pobreza, la injusticia de la muerte de su madre, el terror de sus hijos. La rueda gimió y giró 1 centímetro, luego otro. El sonido de fluidos a alta presión corriendo por las tuberías comenzó a rugir bajo sus pies. Las agujas de los manómetros en la pared saltaron a la zona roja de peligro. La tierra tembló. No fue un temblor sutil, fue un terremoto localizado. Arriba, en la superficie, los cimientos hidráulicos de la casa inclinada se soltaron. En el monitor de seguridad del pasillo, Elena vio la imagen de las cámaras exteriores. La casa entera se estremeció. Los coches de los asesinos aparcados afuera empezaron a deslizarse. Los hombres que rodeaban la propiedad gritaban, intentando aferrarse a algo, pero el suelo mismo se estaba convirtiendo en una avalancha de lodo y madera. La casa comenzó su descenso mortal por la ladera de la montaña. Pero el peligro no había terminado. El movimiento masivo de tierra estaba fracturando el techo del búnker.
Grietas gigantescas aparecieron en el hormigón sobre su cabeza. El agua subterránea comenzó a filtrarse a chorros. Elena corrió de vuelta a la sala principal. «Está hecho», gritó. «La casa se está cayendo». «El techo va a ceder», respondió su padre. «Tenemos que irnos por el túnel de evacuación. Toma lo que puedas». Elena miró la bóveda de oro. Podía tomar lingotes y ser rica, asegurar el futuro de sus hijos para siempre. Pero el techo crujía amenazadoramente. Miró los archivadores grises, los documentos, las pruebas de los crímenes del sindicato. Eso valía más que el oro. Eso era libertad. «Lucas, llena tu mochila con esos papeles», ordenó Elena, señalando los archivos. «Sofía, toma comida. Yo llevo a Miguel». El anciano activó un mecanismo en su silla y unas orugas de tanque se desplegaron de las ruedas, permitiéndole moverse sobre los escombros. «¡Síganme!», gritó el abuelo, dirigiéndose a una puerta oculta detrás de la bóveda. Justo cuando cruzaban el umbral hacia el túnel de escape, el techo de la sala principal colapsó. Toneladas de roca y la estructura retorcida de la casa inclinada cayeron sobre el búnker, sepultando el oro, los lingotes y a los mercenarios que quedaban dentro, en una tumba de codicia y destrucción. Estaban en el túnel, oscuros y estrechos, pero vivos. Sin embargo, el sonido del derrumbe los perseguía, una bestia de polvo y piedra que intentaba tragarlos antes de que alcanzaran la luz. El túnel de evacuación no era un camino de rosas, era una garganta de piedra angosta y húmeda que parecía querer asfixiarlos a cada paso. Detrás de ellos, el estruendo del colapso del búnker se sentía en las plantas de los pies como el latido de un monstruo moribundo. La tierra temblaba con espasmos violentos, escupiendo nubes de polvo calcáreo que dificultaban la respiración y hacían llorar los ojos. Elena corría encorvada, protegiendo con su cuerpo al pequeño Miguel, cuya cabeza descansaba sobre su hombro, extrañamente silencioso, quizás adormecido por el shock de la noche interminable. Delante de ella, las orugas mecanizadas de la silla de su padre trituraban las piedras del suelo irregular, avanzando con una potencia sorprendente, mientras Lucas y Sofía tropezaban, se levantaban y seguían corriendo, impulsados por el miedo puro. «No se detengan», bramó el anciano Morales, su voz resonando en las paredes cavernosas. «La onda de choque del derrumbe nos alcanzará si bajamos el ritmo». El aire se volvía cada vez más viciado. El olor a ozono de los circuitos quemados se mezclaba con el aroma ferroso de la sangre seca y la humedad rancia del subsuelo. Elena sentía que sus pulmones iban a estallar. Cada inhalación era fuego líquido, pero no podía parar. No ahora que había encontrado una familia que creía extinta, no ahora que tenía la verdad en la mochila de su hijo mayor. De repente, el túnel se ensanchó, desembocando en una caverna natural atravesada por un río subterráneo de aguas negras y rápidas. Un puente colgante, podrido por décadas de abandono y humedad, era la única vía para cruzar al otro lado, donde se vislumbraba una tenue luz grisácea. La salida. El padre de Elena frenó su silla en seco al borde del abismo. «El puente no aguantará el peso de la silla», dijo el anciano mirando la estructura de madera y cuerdas deshilachadas. «Ustedes crucen. Yo me quedaré aquí para cubrir la retaguardia si alguno de esos bastardos sobrevivió y nos sigue por el túnel». Elena miró a su padre. Vio la resignación en sus ojos, la disposición de un hombre que ya había vivido prestado demasiado tiempo. Una furia caliente le subió por la garganta. «Ni lo sueñes», espetó ella con una autoridad que sorprendió incluso a sus hijos. «No te encontré después de 30 años para dejarte morir en un agujero. Lucas, Sofía, ayúdenme». «Hija, es una locura», empezó a protestar él. «Cállate, papá», lo cortó Elena. «Lucas, toma las cuerdas laterales. Sofía, empuja, vamos a pasar, todos o ninguno». La operación fue una danza con la muerte. El puente se balanceaba violentamente sobre el torrente negro. La madera crujía bajo el peso del metal y la carne. A mitad de camino, una tabla cedió bajo la rueda izquierda de la silla. El vehículo se inclinó peligrosamente hacia el vacío. El anciano quedó colgando.
sostenido solo por el agarre desesperado de Elena en su chaqueta. «¡Mamá!», gritó Sofía aferrándose a las cuerdas podridas. «Tira, Lucas, tira con todo lo que tengas», gritó Elena, sus músculos ardiendo, las venas de su cuello a punto de estallar. Con un esfuerzo titánico, lograron enderezar la silla y arrastrarla hasta la orilla opuesta de roca sólida. Cayeron al suelo, jadeando, temblando, empapados en sudor frío, pero estaban vivos. Y juntos, sin perder un segundo, avanzaron hacia la luz. La salida estaba oculta tras una cortina de enredaderas y maleza espesa. Elena apartó la vegetación y salieron al exterior. El contraste fue brutal. La tormenta no había cesado. La lluvia fría y cortante los golpeó de inmediato, lavando el polvo del búnker de sus rostros. Estaban en un bosque denso, en la ladera baja de la montaña. A unos 500 metros colina arriba se veía la cicatriz gigantesca en la tierra donde antes se alzaba la casa inclinada. Ahora solo había un cráter de lodo, escombros y árboles arrancados de raíz. La trampa de su madre había funcionado a la perfección. «Lo logramos», susurró Lucas, dejando caer la mochila con los documentos sobre el barro. Pero la celebración fue prematura. De entre la espesura de los árboles surgieron 3 haces de luz cegadores. «¡Bravo, viuda! ¡Bravo!», aplaudió una voz cargada de sarcasmo y dolor. El líder del sindicato, el hombre del abrigo de piel, emergió de las sombras. No estaba ileso. Su abrigo estaba desgarrado, su rostro sangraba profusamente por un corte en la frente y cojeaba visiblemente. Pero en su mano derecha sostenía una pistola automática con silenciador, apuntando directamente a la cabeza de Sofía. Detrás de él, 2 de sus secuaces, igualmente maltrechos por el deslizamiento de tierra pero funcionales, flanqueaban la salida, bloqueando cualquier ruta de escape. Habían anticipado la salida, conocían el terreno mejor de lo que el anciano pensaba. ¿Creyeron que podían derribar una montaña sobre mí y salir caminando?, gruñó el líder, escupiendo sangre al suelo. «El oro se perdió. Está enterrado bajo 1000 toneladas de roca. Pero ustedes son mi boleto de salida. Esos papeles que tiene el niño, dámelos, ahora». Elena se interpuso entre el arma y su hija, alzando la barbilla con un desafío suicida. «Si los quieres, ven por ellos», dijo Elena, su voz firme como el acero. «Pero ten en cuenta una cosa. Ya no soy la mujer asustada que llegó anoche. He visto el infierno y he vuelto». El anciano Morales intentó levantar su arma, pero uno de los secuaces fue más rápido y disparó. ¡Puf! La bala impactó en el hombro del abuelo, haciéndolo girar en su silla con un grito ahogado. El arma cayó de su mano, deslizándose por el barro lejos de su alcance. «Papá», gritó Elena arrodillándose junto a él. «El próximo va a la cabeza de la niña», advirtió el líder, avanzando cojeando. «Dame la mochila, niño». Lucas, temblando, miró a su madre. Elena asintió imperceptiblemente, pero sus ojos escaneaban el entorno buscando una oportunidad. Estaban al borde de un barranco provocado por el deslizamiento reciente. El suelo era inestable. Lodo, agua, gravedad. Lucas lanzó la mochila a los pies del villano. El líder sonrió, una mueca grotesca iluminada por los relámpagos. Se agachó con dificultad para recoger el botín que contenía las pruebas de sus crímenes financieros de 3 décadas. «Sabia decisión», dijo el hombre tocando la tela de la mochila. «Lástima que no puedo dejar testigos. Ustedes saben demasiado». Levantó el arma de nuevo, apuntando al pecho de Elena. El tiempo se dilató. Elena podía ver la tensión en el dedo del asesino, apretando el gatillo. No había salida. No había milagro, salvo uno. Desde la oscuridad del bosque, detrás de los criminales, se escuchó un gruñido. No humano, un sonido bajo, gutural, que hizo vibrar el suelo. Luego, otro más agudo. Y otro. Los secuaces se giraron nerviosos, iluminando la espesura con sus linternas. «Jefe, hay algo ahí», susurró uno de ellos. La zona donde se encontraban no era un bosque cualquiera, era territorio salvaje, desplazado y perturbado por el derrumbe masivo.
La catástrofe había despertado y desalojado a la fauna local, o quizás algo más antiguo que vigilaba las tierras de los Morales había acudido al llamado de la sangre derramada. De repente, una manada de perros cimarrones, bestias salvajes y hambrientas que habitaban la sierra, surgieron de la maleza. Eran docenas, flacos, con los ojos brillando en la oscuridad, atraídos por el olor a sangre fresca que emanaba de las heridas del líder y sus hombres. El líder vaciló, desviando la mirada por una fracción de segundo hacia los animales que gruñían enseñando los dientes. Fue todo lo que Helena necesitaba. Agarró una piedra afilada del suelo fangoso y se lanzó no contra el hombre armado, sino contra la mochila que él sostenía. No para recuperarla, sino para usarla como distracción. Golpeó la mano herida del líder con la roca. El hombre aulló y soltó el arma, que cayó al borde del precipicio lodoso. «¡Lucas, corre!», gritó Helena, empujando al villano hacia atrás. El hombre perdió el equilibrio en el barro resbaladizo. Sus pies patinaron hacia el abismo creado por el derrumbe de la casa. Sus brazos se agitaron en el aire, buscando asidero, pero solo encontró aire y lluvia. Sin embargo, antes de caer, su mano se cerró como una garra alrededor del tobillo de Helena. «¡Si caigo, tú vienes conmigo!», gritó él con los ojos desorbitados por la locura. Helena cayó al suelo, arrastrada hacia el borde por el peso del hombre que colgaba sobre el vacío. Sus uñas se clavaron en el barro, dejando surcos profundos, pero la tierra cedía. Estaba resbalando, centímetro a centímetro. «¡Mamá!». Los niños se lanzaron a sujetarla, pero el peso era excesivo. Abajo, en la oscuridad del barranco, se escuchaba el rugido del río crecido y el crujir de los restos de la casa. Helena miró hacia abajo. El líder la miraba con odio puro, sonriendo mientras la jalaba hacia la muerte segura. Helena miró a su padre, que sangraba en su silla a unos metros, incapaz de moverse. Miró a sus hijos, que lloraban tirando de sus brazos. Y luego miró al hombre que colgaba de su pierna. Recordó la llave. Recordó la voz de su madre en el sueño. «Vete a donde el suelo no es recto». Con una frialdad que la sorprendió, Helena dejó de luchar por subir. En su lugar, usó su pierna libre. No para patear la mano del hombre, sino para impulsarse contra una raíz sobresaliente, generando un momento de inercia. «Suéltame», susurró ella, y con un movimiento rápido y brutal, desabrochó la hebilla de su propia bota. El cuero cedió. La bota se deslizó de su pie. El líder se quedó con el calzado vacío en la mano. Su expresión cambió de triunfo a horror absoluto en un instante. Sin el ancla que lo sostenía, la gravedad reclamó su premio. Cayó en silencio hacia la oscuridad, tragado por la noche y el abismo, llevándose consigo su codicia y su maldad. Helena quedó jadeando al borde del precipicio, con un pie descalzo y el corazón latiendo en su garganta. Los perros salvajes, habiendo visto caer a la presa mayor, se dispersaron en la noche o atacaron a los secuaces restantes, cuyos gritos se perdieron en la distancia mientras huían despavoridos. El silencio volvió lentamente, solo roto por la lluvia y el llanto aliviado de Miguel. Estaban a salvo, pero estaban heridos, solos en el bosque, y su padre perdía mucha sangre. Helena se arrastró hacia el anciano, rasgando su propia blusa para hacer un torniquete. «Resiste, papá. No te atrevas a cerrar los ojos», le ordenó presionando la herida. «Ya pasó lo peor. Ahora empieza nuestra vida». El anciano sonrió débilmente, acariciando la mejilla de su hija con una mano temblorosa manchada de barro y pólvora. «Eres igual a ella, Helena. Tienes su fuego». A lo lejos, las sirenas de la policía y los equipos de rescate, alertados por el colapso sismológico de la montaña o quizás por la baliza de emergencia automática del búnker, comenzaron a aullar, acercándose por la carretera del valle. La pesadilla de la casa inclinada había terminado, pero la leyenda de la viuda Morales apenas comenzaba. Hemos llegado al final de este viaje desgarrador. Helena ha sobrevivido al colapso, a los asesinos y a la verdad oculta bajo la tierra. Pero ¿qué futuro le espera a una mujer que ha perdido todo para ganarlo todo?
Antes de descubrir el desenlace definitivo, los invito a dejar en los comentarios sus teorías. ¿Creen que el sacrificio del oro valió la pena? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Elena? Suscríbanse para más historias que desafían la imaginación. Ahora, el final. Las luces azules y rojas de las patrullas pintaban el bosque lluvioso con un resplandor surrealista, como una discoteca silenciosa en medio del caos. Los paramédicos corrían con camillas, sus botas chapoteando en el lodo, gritando órdenes médicas. Elena, sentada en el estribo de una ambulancia, observaba la escena con una calma casi catatónica, envuelta en una manta térmica dorada que crujía con cada respiración. A su lado, Sofía y Lucas devoraban barritas energéticas que un policía amable les había dado, mientras el pequeño Miguel dormía profundamente en brazos de su hermano mayor. Más allá, los bomberos trabajaban para asegurar la zona del derrumbe, iluminando el cráter donde antes se erigía la casa inclinada. De aquella estructura maldita no quedaba más que astillas y polvo, una tumba arquitectónica que se había llevado consigo el pasado oscuro de la familia Morales. «Señora Morales». La voz de un oficial la trajo de vuelta al presente. Elena levantó la vista. Era un inspector de policía, un hombre canoso con mirada perspicaz. En sus manos enguantadas sostenía la mochila de Lucas, ahora manchada de barro pero intacta. «Hemos revisado el contenido de esta mochila, señora», dijo el inspector, su tono oscilando entre el asombro y el respeto profesional. «Si lo que hay aquí es auténtico, usted acaba de derribar una de las redes de corrupción financiera más grandes del país. Hay nombres de jueces, banqueros, gente muy poderosa implicada en la quiebra de la mina hace 30 años». Elena asintió lentamente. «Es todo real, inspector. Mi padre, él guardó cada recibo, cada carta, cada amenaza durante 3 décadas». El oficial miró hacia la otra ambulancia, donde los médicos estabilizaban al anciano Morales antes de trasladarlo al hospital. «Su padre es un hombre duro, ha perdido mucha sangre, pero los paramédicos dicen que es demasiado terco para morir hoy. Estará bien». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla sucia de Elena. No era de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía físicamente. Habían ganado. No tenían el oro físico, esos lingotes fríos que habían causado tanta muerte, pero tenían algo mucho más valioso: justicia y libertad. «¿Y el hombre que nos perseguía?», preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. El inspector señaló hacia el abismo negro del barranco. «Los equipos de búsqueda no han bajado aún por el riesgo de nuevos deslizamientos, pero una caída de esa altura es imposible sobrevivir. Además, encontramos a sus cómplices huyendo por la carretera. Están cantando como canarios con tal de reducir sus condenas. Usted y sus hijos están a salvo, señora. Nadie volverá a molestarlos». Elena cerró los ojos y respiró el aire frío de la noche, que ya no olía a miedo, sino a tierra mojada y pino. A renacimiento. Epílogo. 6 meses después. El sol de la tarde bañaba los campos verdes con una luz dorada y cálida, muy diferente a la oscuridad de aquella noche de tormenta. La nueva casa no estaba inclinada. Era una construcción sólida, de una sola planta, con un porche amplio y recto, rodeada de un viñedo próspero en un valle tranquilo, lejos de las montañas traicioneras. Elena caminaba entre las hileras de vides, revisando los brotes nuevos. Ya no vestía ropas desgastadas, ni tenía esa mirada de animal acorralado. Llevaba un vestido ligero de lino blanco y un sombrero de paja. Su postura era erguida, segura. La viuda vulnerable había muerto en aquel búnker. La mujer que caminaba ahora era una matriarca, la dueña de su destino. «Abuelo, mira, atrapé uno». El grito entusiasmado de Lucas rompió el silencio campestre. Cerca de la casa, bajo la sombra de un roble centenario, el anciano Morales estaba sentado en una silla de ruedas nueva, motorizada y todoterreno. Reía mientras Lucas le mostraba un escarabajo brillante. El brazo del abuelo, aunque todavía algo rígido por la herida de bala, se movía lo suficiente para revolver el cabello de su nieto. Sofía leía un libro en voz alta a su lado,
y Miguel gateaba persiguiendo mariposas en el césped perfectamente nivelado. Elena se detuvo y sonrió. La recompensa por entregar la información del sindicato a las autoridades federales había sido sustancial. No eran multimillonarios como lo hubieran sido con el oro, pero tenían suficiente para vivir con dignidad, pagar las mejores escuelas y comprar esta granja. El oro maldito seguía enterrado, y Elena había firmado gustosa los papeles para que el gobierno declarara la zona del derrumbe como reserva ecológica protegida, asegurándose de que nadie excavara allí jamás. Entró en la casa para preparar limonada. En el vestíbulo, colgado en la pared principal y perfectamente recto con la ayuda de un nivel, estaba el único objeto que había sacado de la casa inclinada, además de la mochila: el cuadro de su madre. Aunque el lienzo tenía una rasgadura en la esquina donde Elena había extraído la llave, había sido restaurado con amor. Ahora, doña Clara miraba desde la pintura, pero su expresión ya no parecía severa ni preocupada. A los ojos de Elena, su madre parecía sonreír, satisfecha. Elena se acercó al cuadro y tocó suavemente el marco. «Tenías razón, mamá», susurró. «A veces hay que torcerse para encontrar el camino recto. Gracias por salvarnos». Sonó el teléfono. Elena contestó. Era su abogado. «Elena, tengo noticias», dijo la voz al otro lado. «El juicio contra los remanentes del sindicato ha terminado. Cadena perpetua para todos los implicados gracias a los archivos de tu padre. Y hay algo más. El banco ha revisado las antiguas cuentas de la mina. Al parecer había un fondo fiduciario a tu nombre que nunca fue tocado por la quiebra. Es dinero limpio, Elena, tuyo por derecho». Elena miró por la ventana hacia su familia. El dinero era bienvenido, claro, pero ya no era lo que definía su felicidad. «Gracias, Roberto. Ponlo en una cuenta para la universidad de los niños», respondió con sencillez. Colgó el teléfono y salió al porche con la jarra de limonada. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de colores violetas y naranjas. Se sentó en los escalones observando cómo su padre le enseñaba a Lucas a usar una brújula antigua. La vida había dado un giro de 180 grados. La tragedia de la viudez, la persecución, el terror, todo había sido un crisol necesario para forjar esta nueva realidad. Elena bebió un sorbo de limonada fría y sintió una paz inmensa. De repente, una brisa suave movió las hojas de los árboles, trayendo consigo un aroma familiar, como a lavanda y polvo antiguo. Elena sonrió. Sabía que no estaban solos. En cada rincón de esa casa nueva, en cada risa de sus hijos, el espíritu de Clara estaba presente, velando por ellos, asegurándose de que, sin importar lo que pasara, nunca más volvieran a perder el equilibrio. La viuda ya no huía. La viuda había llegado a casa, y así concluye la historia de Elena y la casa inclinada. Una historia que nos enseña que la verdadera herencia no es el oro ni las joyas, sino la verdad, el coraje y el amor inquebrantable de la familia. Si esta historia te ha emocionado, compártela con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Soy tu narrador, y esto ha sido una producción original. Nos escuchamos en el próximo misterio. Hasta entonces, mantengan los ojos abiertos. Nunca se sabe cuándo un sueño puede salvarles la vida.